¿Te das cuenta de lo loco que está siendo el guión del año 2020, Jonathan? Está siendo loquísimo. O sea, yo es que ya ni me imagino cómo puede acabar esto, ¿eh? Hemos empezado con casi una tercera guerra mundial, hemos seguido con una pandemia y ahora estamos viendo que Estados Unidos se ha echado a la calle para protestar contra la brutalidad policial y el racismo con el movimiento Black Lives Matter. Puf, y queda lo que tenga que soltar Anonymous, que esa es otra, ¿eh? Cuidado con esa. Y mientras tanto, aquí estamos nosotros con nuestro segundo programa de la temporada. Buenísimas, Alejandro. Muy buenas, Jonathan. Vamos a empezar ya a repasar el sumario de este programa que hemos preparado y empezamos con la sección de noticias, la cual vamos a abrir hablando de Disney, que por fin ha aceptado la diversidad sexual. Seguiremos con las tensiones entre Estados Unidos y China por los procesadores con los móviles. Vamos a seguir hablando del co-watching, una nueva tendencia surgida en medio de la pandemia. Y terminaremos la sección de noticias con la prematura retirada del director Sean Carrot. Creo que lo he dicho bien, ¿no? No, Shane Carruth. Sean Carrot. Bueno. En la sección de cine, Johnny os va a hablar de la peli de La Caza, muy interesante. Y Alex cogerá mi batuta del programa anterior y hablará de la serie Utopia. Tenemos una entrevista preparada con un profesor de educación física que se llama Guillermo, que nos va a contar cosas muy interesantes. Y para acabar, preguntas que nos habéis dejado en Instagram que vamos a resolver hoy en el programa. ¿Pinta todo muy bonito? Precioso. Pues vamos a darle. Vamos a darle. Johnny, no puedo esperar más a que me expliques por qué Disney por fin se ha modernizado. Pues agárrate bien el cinturón porque vienen un poquito de curvas. Quien sea fanático de Disney sabe que la compañía está poco a poco abriendo su mente hacia el tema de diversidad sexual y el colectivo LGTBI. Hace unos años esto era impensable, vamos a ser claros. Y hace unos meses. Exacto. Hace unos meses esto era casi... o sea, no podíamos verlo. Imposible. Hemos visto esas pequeñas muestras de ese cambio con casos, por ejemplo, esa relación gay que hay en la serie de High School Musical, el personaje bisexual que han introducido en una serie animada que se llama Star versus las fuerzas del mal. Que no es de Star Wars. No es de Star Wars, no os confundáis. O una de las que llamó mucho la atención era la introducción de la primera pareja gay en el universo cinematográfico de Marvel en la película de Los Eternos. Disney ha dado otra muestra más de este cambio, ¿vale? Y nos trae
un cortometraje animado que se llama Out, que se centra exclusivamente en un chico gay que no sabe cómo decirle a sus padres que es homosexual. Vamos, la típica historia de siempre. Eso iba a decir yo, que ya solo por el título, que significa salir, y por la trama, es lo más topicazo del mundo. Todo Picazo. Además, este corto nació porque forma parte de un programa que se llama Sparks Short, que es así como un concurso que ha creado Pixar para buscar nuevos talentos de animación. Yo he visto el corto, además lo podéis ver vosotros que está en la plataforma de Disney Plus, y os puedo decir que no es nada del otro mundo. Vamos, que es una basura con todos los clichés del mundo. Pero todos, o sea, los que os podéis imaginar es que los tiene todos. O sea, es horrible. Yo cuando lo vi me estaba esperando algo, dijo, joder, algo yo que sé, innovador, pero no, no, no. Nada de nada. Yo creo que llegan ya tarde, mal, y bueno, pues como siempre intentando sacar beneficios de una causa social. Exacto, esto hace 10 años era impensable para la compañía de Disney, no podríamos verlo en ningún momento. Ahora se han sumado a la tendencia de este tipo de contenido, personajes y tramas de diversidad sexual del colectivo LGTBI que lo hacen solo para vender más aún. Exactamente. Nuestra siguiente noticia habla sobre la guerra comercial que viene desde hace un año entre Estados Unidos y China. Esta vez ha afectado a la marca Huawei, que en 2019 supuso casi un 1% del PIB chino, o sea, de su economía, vaya, un 0,85 concretamente. Eso es muchísimo, joder. Eso es muchísimo dinero. Bueno, pues Estados Unidos les ha restringido el acceso a los mejores procesadores que tienen, de manera que la marca china está obligada o bien a suministrar en Estados Unidos los suyos o a encontrar unos alternativos. La noticia, como os podéis imaginar, no ha sentado nada bien en China y se esperan represalias similares que puedan afectar a marcas estadounidenses como Apple o Qualcomm. E incluso, yo me inclino a pensar en algo. Los que uséis Twitter, igual hace poquito os habéis metido y habéis visto una foto de Donald Trump desnudo, siendo bronceado. ¡No! Sí. Si yo la he visto, ¡No nos hagas esto! si yo la he visto, el resto lo veis también. Todos a Twitter Dios. a buscar la foto de Donald Trump, que por cierto tiene el mejor mote de la historia, Trumpito. No voy a decir nada más. Te odio, voy a soñar con eso. Sí, ya lo sé que yo soy el que se tiene que granjear el odio en este programa, pero me da igual. Yo lo siento, pero si yo lo he visto, el resto lo veis también. Como iba diciendo, Huawei está estudiando las normas impuestas por Trump antes de hacer nada. Recordemos que hace poco habían lanzado su serie P40 o P40, para los que habláis inglés, no como Johnny, sin los servicios de Google. Entonces lo que está haciendo Estados Unidos con este movimiento es mover la balanza comercial hacia sus intereses. Para Huawei obviamente es un mazazo el no poder contar con chips que nutren sus dos principales divisiones productivas, que son smartphones y equipamiento de redes. Estados Unidos y China se llevan un año peleando comercialmente para que sus empresas tecnológicas adquieran más cuota de mercado, cuando yo creo, que no tengo ni idea, que si colaborasen probablemente se beneficiarían tanto las marcas americanas como las marcas chinas. ¿No crees, Johnny? Yo creo igual. Y eso de que dices que llevan un año de pelea Estados Unidos y China es oficial, porque llevan de pelea prácticamente desde que nacieron. Pues sí. Por eso digo que yo creo que la foto de Donald Trump está China detrás de ello. Otra vez la foto. Sí, la voy a... Ya se me había olvidado. No, pues no se os va a olvidar, no. Hay una foto de Donald Trump en pelotas en internet. Todos a verla. Madre mía, hay que censurar esto, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora pasamos a algo menos escabroso, por así decirlo, y vamos a hablar de una tendencia que no es nada nueva, pero que se ha vuelto cada vez más común. Estoy hablando del co-watching, que es básicamente como una videollamada múltiple donde tú y tus amigos podéis ver el contenido que os dé la gana en directo y comentarlo. Eso me parece interesantísimo, porque yo hace años veía con una amiga películas que nos poníamos a la vez en una aplicación, pero claro, las íbamos comentando por WhatsApp, lo cual es un poco tostón. Sí, películas, sí. Bueno, pues durante la cuarentena todos creo que hemos utilizado Netflix, Disney, HBO, Filmy y todas las plataformas para no aburrirnos en casa, básicamente. Y entonces, ¿esto qué supone? Que hemos aplazado planes como ir al cine, ver series con amigos o quedar en casa y ver programas de televisión. Por ejemplo, Alex y yo íbamos al cine muchas veces juntos de la mano y hemos tenido que dejar esos planes porque nos hemos tenido que quedar en casa.
Ahora vamos y le damos la mano a nadie porque no se puede ir al cine. Ya, bueno. Entonces, seguramente que conozcáis plataformas como Twitch, ¿no? Sí, claro. Donde se hacen directos no solo de películas, sino también de series y de videojuegos. ¿Qué pasa con esto? Que hay a veces que los derechos de ese contenido que visualizan o que dan a sus espectadores, por así decirlo, no tienen esos derechos, entonces es como ilegal. Oh, vaya. Pero Twitch ya tiene un acuerdo con Amazon Prime para poder... Pero Amazon Prime y Twitch ya tienen un acuerdo en el que puedan visualizar su contenido. Pues la segunda temporada de The Voice la tendremos que ver juntitos, ¿no? ¿Pero de la mano? De la mano online. Bueno, me vale. También hay otra solución para esto, para que no os parezca todo tan ilegal. Y es que hay una herramienta, una aplicación que se llama Sciner, que también consiste en una videollamada donde puedes ver contenido en directo, pero solo pueden haber un máximo de 20 personas. Y puedes ver contenido de Netflix y de HBO. Eso sí, estáis a salvo, porque todo es legal, ¿eh? Oye, eso está genial. Así ahora te puedes hacer un revisionado con tus amigos de Juego de Tronos. Buah, a mí no me gusta Juego de Tronos, pero bueno, lo que quieras. Durante la pandemia, la descarga de esta aplicación se ha disparado, como era de esperar. Además, el CEO de la compañía dice que pretende que esta herramienta también sirva como una solución para los estudios de Hollywood y los canales de televisión contra la piratería, que es una buena solución, la verdad. Yo creo que la solución definitiva contra la piratería es hacer la cultura económicamente accesible, no tener que pagar casi 20 euros cada vez que quieres pisar el cine o tener que contratar 10 plataformas de streaming para poder ver todo el contenido a 10 euros cada una. Es que sencillamente la gente no tiene ese dinero. Pero bueno, insisto, que yo estaré loco y no sabré nada de economía. Y bueno, como ya sabéis, os descargáis esta aplicación y podéis ver con vuestros amigos o con vuestra familia el contenido que queráis. Eso sí, legal. Alice y yo lo vamos a probar, os lo prometemos. Y os contaremos qué tal está, por supuesto. Nuestra última noticia es que Shane Carruth se retira. El director, productor, actor y compositor de Primer y Upstream Color va a decir adiós al cine tras su próxima peli, la cual, por cierto, no sabemos cuál ni cuándo va a ser. Solo das malas noticias. Sí, ya lo sé, es lo que hay. O sea, lo de Trump y ahora esto. Lo de Trump no es una mala noticia, creo que es muy curioso para todos. Pero bueno, las dos que he mencionado ya, Primer y Upstream, son buenísimas, muy recomendables, de verdad. Bueno, Shane Carruth no es el director más prolífico de la historia y desde luego tampoco es un autor reconocible para el gran público y mucho menos para la taquilla. Lo que sí que es un pedazo de artista y lo que nos da pena son las razones que le han llevado a esta retirada tan temprana, porque no tiene ni 50 años. Lo que más se ha sonado en prensa es su tremenda decepción con Hollywood y con la industria del cine norteamericana. También es normal que un director de su estilo se sienta fuera de lugar en un sitio como ese, pero ha llegado incluso a afirmar que solamente un 1% de lo que le ha ocurrido allí ha valido la pena, ya que, y esto es algo que ha dicho literal, trabajan con modelos que no saben casi ni decir las palabras que se les escriben. Oh, vaya, está contando algo que no sabíamos. Oh, Hollywood no es tan bueno como parece. Oh, vaya. Sí, menudo sorpresón. Otro de los motivos ha sido la imposibilidad de llevar a cabo los grandes proyectos que pretendía sacar adelante, o sea, también hay una parte de frustración en esto. Tras sus dos películas antes mencionadas, ha intentado hacer otras dos. La primera se iba a llamar The Topiary y se presentaba como una peli de ciencia ficción sorprendente. Nunca la consiguió financiar, a pesar de solo necesitar 14 millones de dólares, que, para los que no entendáis mucho de esto, es como comprarte un iPhone por 100 euros. O sea, para la media hollywoodiense es un presupuesto muy pequeño. Es calderilla. Es calderilla. Y teniendo en cuenta que tenía a Steven Soderbergh y a David Fincher fichados como productores, nadie sabe las razones por las cuales no se ha llevado a cabo esta película. Probablemente era demasiado ambiciosa, a pesar de, insisto, contar con un presupuesto tan pequeño. Madre mía, Soderbergh y Fincher, chaval, vaya tridente de lujo. Esa es una de las grandes joyas que jamás veremos. Tras ello, se anunció The Modern Ocean, en la cual iba a contar con un reparto bastante interesante, formado por Anne Hathaway, Keanu Reeves, Jeff Goldblum, entre otros. Pero bueno, parece que el proyecto quedó paralizado de alguna manera y nunca se ha vuelto a saber de él, así que veremos si finalmente se realiza o qué va a pasar con ello. El caso es que Carruth ha dicho que en cuanto lleve a cabo su próxima película, que puede ser esta, Topiary o la que sea, se va a retirar
y se va a dedicar a hacer obras de caridad y a mejorar al mundo dentro de sus posibilidades. Si se retira, por lo menos se va a dedicar a hacer algo bueno para la humanidad, ¿eh? A mí me parece un director espléndido. Es un director espléndido y es una pena, pero bueno, si acaba aportando algo interesante al mundo en otro campo, pues mira, bienvenido sea. Poco más en la sección de noticias. Así que vamos a poner un temazo y volvemos con cine. Dry your eyes, the fuck you crying for? Where's your spine? You ain't got that no more, the dick is fire. That's what I signed up for, but after all this time, you're so damn insecure. You only had one job, nigga. The fuck? You only had one job, nigga. The fuck? You only had one job. The fuck? You only had one. Real niggas a myth, they on a decline. Real niggas extinct, real niggas alive. Nigga, I thought I saw your worth. That shit got declined. I hit low, cause you hit low. I turned into someone, then lost control because my boom turned up. Think I'm cold when I cut you off. You get emotional. Dry your eyes, the fuck you crying for? Where's your spine? You ain't got that no more, the dick is fire. That's what I signed up for, but after all this time, you're so damn insecure. You only had one job, nigga. The fuck? You only had one job, nigga. The fuck? You only had one job. The fuck? You only had one. Real niggas a myth, they on a decline. Fraud niggas exist, 3 out of 5. I show these niggas no love, oh. All of the time. I hit low, cause you hit low. I turned into someone, then lost control because my boom turned up. Think I'm cold when I cut you off. You get emotional. Dry your eyes, the fuck you crying for? Where's your spine? You ain't got that no more, the dick is fire. That's what I signed up for, but after all this time, you're so damn insecure. You only had one job, nigga. The fuck? You only had one job, nigga. The fuck? You only had one job. The fuck? You only had one. I'm petty when you offend my loyalty. I know you really want me to believe you now. Quit acting like a bitch, you in your feelings. No, bullshit, bitch. Dry your eyes, the fuck you crying for? Where's your spine? You ain't got that no more, the dick is fire. That's what I signed up for, but after all this time, you're so damn insecure. You only had one job, nigga. The fuck? You only had one job, nigga. The fuck? You only had one job. The fuck? You only had. Johnny, estoy deseando que me hables de La caza. Pues déjame hablar ya, hombre, que nunca me dejas empezar. Así que silencio. La película que he traído se llama La caza, de Han o Junten en danés, que está dirigida y coescrita por Thomas Wittenberg, que es uno de los padres del movimiento Dogma. Que si no conocéis el movimiento Dogma, fatal, porque lo hemos explicado aquí 80 veces. 80 veces, ¿eh? Ya estoy enfadado. Esta película es del 2012 y es uno de los retratos más pesimistas y tristes de la sociedad que he visto jamás. Creo que es como la 5ª vez que he visto esta película y cada vez que la veo me entra una rabia, ya no solo porque Alex me interrumpa o no me deje hablar, sino porque esta película es, bueno, es tristísima y te da una rabia y una impotencia increíble. La película nos cuenta cómo Lucas, un hombre de 40 años, un cuarentón, intenta rehacer su vida después de un divorcio complicado. Encuentra una casa nueva, encuentra un nuevo trabajo como profesor de una guardería, tiene una nueva novia, está más con sus amigos, intenta reconstruir la relación con su hijo adolescente que se llama Marcus, que es importante en la trama. Haciendo cosas típicas de señor de 40 años. Sí, de 40 años, beber, pues esas cosas. Y estar con los amigotes y contarse sus secretos. Entonces, cuando todo empieza a ir bien en la vida de Lucas, un pequeño comentario inocente, atentos a esto, un pequeño comentario hace que todo se vaya a la mierda. Y cuando digo a la mierda es que todo se va, pues cuesta abajo, al sótano, a coger moho, a tomar vientos. Pierde su trabajo, pierde a sus amigos, pierde a su nueva novia, pierde hasta su condición de ser humano.
prácticamente no puede ni ir al supermercado a comprar porque es que lo matan. Mira, como nosotros con el coronavirus. Pues sí. ¿Y cuál es el comentario? Pues el comentario, o sea, os lo voy a decir porque no es ningún spoiler, lo cuentan al principio, es que una niña de su guardería lo ha acusado de abusar de ella sexualmente. O sea, imaginaos esta acusación, o sea, la gravedad de esta acusación. Esto no es ningún spoiler, esto te lo cuentan en los trailers y en alguna sinopsis. En todo momento sabemos que Lucas es inocente. O sea, no os esperéis una película, un thriller, una película de misterio, porque nos dejan claro que él es inocente desde el primer momento. Y para más Inri, la acusación la da una niña pequeña que es la hija de su mejor amigo. O sea, imaginaos la trama que nos están contando. Para meter más cizaña. Para meter más cizaña. Todo esto transcurre en un pueblo pequeño. Entonces, esta noticia corre como la pólvora. Imaginaos tanto la gravedad de esta situación como que es un pueblo, cómo se lo va a tomar la gente. Esta situación entra como un germen dentro de esa sociedad que aunque llega el momento de que ya se sabe con pelos y señales que él no es el culpable, es demasiado tarde, porque la sociedad ya lo ha tachado de pederasta, de abusador sexual. Yo tengo la teoría de que tú por un pueblo vas por cualquier calle hablando con una persona, cualquier historia, y en un momento dado pasas por delante de una puerta tras la cual se encuentra la vieja del visillo preparada con el teléfono en la mano para sacar de contexto lo que has dicho con la vecina de 3 calles más para allá, y antes de que llegues al bar a tomarte un café, ya todo el pueblo te tiene por, bueno, en este caso pederasta, pero vamos, por lo que sea. Es que es horrible cómo ese tipo de noticias se transgiversan y se llegan a inventar cosas. Wittenberg nos relata el lado más miserable del ser humano. Con este tipo de acciones, como es el de abusar sexualmente de una menor, que es posiblemente de los peores delitos que hay, Si no el peor. nos hace perder la razón y la esperanza en el ser humano. Vemos también cómo esta sociedad, este pequeño pueblo, puede castigar a una persona de tal manera que puede ser peor que su propio delito. O sea, vemos que es juez y verdugo a la vez, o sea, tiene más poder que la policía, e incluso traspasando el límite y castigando a su entorno familiar, que es aquí donde entra Marcus, el hijo de Lucas, que se lleva el castigo de su padre, cuando él no tiene nada que ver. Vemos que incluso esto ocurre en la vida real, muchas veces con casos de, bueno, de delitos que no se resuelven o tal, que la gente enseguida juzga, condena y martiriza al primero que se le pone por delante. Hay que entender que Wittenberg en su filmografía es fiel al movimiento Dogma. El movimiento Dogma lo que intenta promover es que los procesos de creaciones sea lo verdaderamente importante de una película. Es decir, que aquí no nos esperemos que hay unos aspectos técnicos grandes, o sea, no hay un sonido muy bueno, ni un montaje muy cuidado, ni una fotografía preciosa. Todo lo que muestra es en crudo. A mí incluso me recordó a esta película a un film de Antena 3 de los sábados por la tarde. Y de hecho yo diré que para los que queráis entender bien lo que significa el movimiento Dogma, os veáis una película que se llama Dogville, que es del famoso Lars von Trier, que es el director más reconocible del movimiento Dogma, en la cual se rueda en una nave y las paredes están pintadas en el suelo. O sea, es decir, para que os hagáis una idea, lo único que se ve es una nave vacía con cosas pintadas en el suelo y muebles. Y los actores, por supuesto. Exacto. Aquí lo verdaderamente importante son la interpretación de los actores y la historia. Bueno, y la dirección también. En la película de la caza, lo verdaderamente importante son los actores y la historia. O sea, tenemos a un Matt Mikkelsen, que es el protagonista de la película, que está espléndido, o sea, está de 10, pero es que los demás actores, los secundarios, no se quedan atrás. Todo es tan fluido y tan natural entre la química de los personajes que es que te lo crees. O sea, la película va cogiendo fuerza según la interpretación de los actores y la relación que tienen. Bueno, pues aunque ya has comentado más pelis del movimiento Dogma en el programa y me imagino por dónde van a ir los tiros, dime cómo la calificas. Pues esta película la voy a calificar con un 7,5. No es de las mejores del director, pero el tema que trata es bastante peliagudo y lo resuelve muy bien. Esperaba más, pero te lo admito. Yo he querido recoger el testigo del programa anterior que trajiste, Love, Death and Robots, ¿vale? Que era la primera vez que comentábamos una serie, y he traído mi serie favorita, no menos, Utopia. Una serie creada por Dennis Kelly, que se televisó en Inglaterra en Channel 4,
en 2012 y 2013, respectivamente, sus 2 temporadas. Para mí, es una de las mejores series de la pasada década, que como todos sabemos ha sido la década del boom de las series, o sea que no es decir poco. Ojo, ¿eh? Entonces, ¿de qué va Utopia? Es una pregunta muy compleja, pero a la vez realmente fascinante. En la serie nos cuentan la historia de un grupo de fans de cómics que están fascinados buscando el manuscrito original de Utopia, un cómic el cual se cree que podía predecir enfermedades y catástrofes sanitarias. El problema es que detrás de ello también se encuentra una organización muy poderosa llamada The Network, que quieren usarlo para sus propios fines. La trama va evolucionando hasta un punto en el que vemos cómo esta organización pretende crear una proteína para salvar al mundo de la superpoblación. Como Thanos, pero a lo químico. A lo largo de la serie los personajes van cambiando de bando y de ideas a medida que se van dando cuenta del escenario en el que realmente están involucrados, y la serie acaba cerrando en un punto completamente distinto al que empieza. Bueno, está bastante bien, ¿no? Hay series que se estancan demasiado y las hacen demasiado largas. Sí, hay series que empiezan en un punto, se van desviando y al final Jon Snow acaba otra vez en el muro. Vaya palito. Son 2 temporadas de 6 capítulos, nada más. La capacidad narrativa que tiene la serie hace que con eso baste para contar toda la historia. En su momento fue muy novedosa de cara al resto de la parrilla británica y ahora, años después, es una serie de culto entre los fans. Sin contar con grandes estrellas en el reparto ni grandes alardes técnicos, es una experiencia muy interesante para disfrutar, sobre todo en este año que va a estar marcado por un tema sanitario como ha sido la pandemia del coronavirus. Yo sí que quiero destacar la parte técnica, en especial me voy a centrar en lo que es puramente estético. Voy a explicar brevemente el concepto de autoría de una obra. Digamos que un cuadro es autoría de su pintor y de nadie más, igual que un libro es autoría de su escritor. Pero en el audiovisual, aunque consideremos al director como su principal autor, hay que tener en cuenta muchos más factores, porque perfectamente una película puede compartir autoría con su productor, como puede ser Willow en el caso de George Lucas, o con su director de fotografía, como The Revenant con Emmanuel Lubezki, por poner 2 ejemplos. Utopia no sería nada parecido a lo que es sin su director de fotografía y su compositor, porque el trabajo que han realizado es impresionante. El color de la serie tiene muchísima personalidad, tiene una imagen muy viva y muy saturada que acompaña perfectamente el tono narrativo de la serie. De veras que en cuanto llevéis 5 minutos lo vais a entender lo que estoy diciendo. La La Land también destaca muchísimo por el tratamiento de su color. Correcto, es el mismo concepto, ¿vale? La música, para rematarle a una ambientación sonora perfecta, porque no tiene una banda sonora muy melódica, sino que son ritmos prácticamente muy tétricos, muy misteriosos, que le dan un empuje a los momentos de mayor intensidad y a los más emotivos, en los que los personajes, digamos, se muestran con más intensidad, ¿no? Para mí en su momento ver Utopia fue algo así como llevarme un puñetazo en la cara, pero en el buen sentido. Es una serie que, a diferencia de muchas, es imposible que te deje indiferente, porque hay veces que tú ves muchas películas o muchas series y tienes la sensación de que esto ya lo he visto, que aquí no me han contado nada nuevo, y puedes llegar a sentir cierto desapego por el cine o la televisión, porque te desilusionas. Utopia os la recomiendo como serie perfecta para combatir eso, ya que os va a dejar el cerebro dando vueltas. Es una serie inteligente, es una serie bonita, es una serie muy interesante y sobre todo es una serie que no os vais a poder desprender de la pantalla. Es un capítulo tras otro, tras otro, tras otro, y así hasta que la acabáis a las 4 de la mañana. Pues ya sabéis, tenéis que verla porque a mí me ha convencido Alejandro para verla ya. O sea, terminamos el programa y la voy a ver. Entonces, Alejandro, ¿qué nota le pones a esta pedazo de serie? Pues un 10. ¿Qué le voy a poner? ¿Un 10? Sí, Pleno. Voy a aclarar una cosa, y es que la segunda vez que la he visto ahora me impactó mucho más que la primera vez que la vi, que tenía 20 añitos y obviamente pues veía las cosas de otra manera. Pero eso no quita que siga pensando que la serie, dentro de lo que plantea, lo hace perfecto. O sea, es decir, sí, probablemente no es la serie perfecta y siempre se puede buscar algo, pero quiero decir, respecto a lo que plantea la serie lo ejecuta a la perfección, entonces no tengo más remedio que darle un 10. Bueno, oye, un pleno, no está mal. Esta vez me has ganado, y eso que veníamos empatando. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí la sección de cine, ponemos otro temazo y empezamos con la entrevista porque tenemos aquí a Guille ya ansioso para empezar, Now these days, a real player caught up in the city with his lights out outside the bar. A real player scrape his whole check to grab a drink and probably try and holler, yeah. Hip and
recover in a beauty salon. They don't know the riches I was born to touch. My magic don't play, the spirit needs much. I trade the related for a sit-down brunch. Made in America, but aired by the Dutch. I just wanna get down and start skiing hutch. I wanna feel the burn, y'all wanna hear the crunch. Yo, I just hope that's not asking for way too much. Just need a real nice squeeze to calm ambition. But don't squeeze too hard, you're my addiction. Yo, the only one that ever wanna listen. You digging? Yeah, well, is you living? Is you living really? Yeah, is you living? Is you living it up? Yeah, see, mommy, daddy, raise a play up. I had to come in with the layup. Sometimes it's just not fair. Real player better get prepared. Well, see, mommy, daddy, raise a play up. I had to come in with the layup. Sometimes it's just not fair. Real player better get prepared. Let the real player do the real player slide. Gon' cross these arms, lean to the side. Let the real player do the real player slide. Gon' cross these arms, let me tell him tonight. Let the real player do the real player slide. Gon' cross these arms, lean to the side. Let the real player do what real players do. Only real players care to do it 2 times 2. Let me tell him, let the player do the real player slide. Gon' cross these arms, let me tell him tonight. I let the player do what a real player came to do. A real player only came to do. And let the player do the real player slide. Gon' cross these arms, let me tell him tonight. And let the player do what a real player came to do. A real player only came to do. And let the player do the real player slide. Gon' cross these arms, let me tell him tonight. Let the real player do what real players came to do. A real player only came to do. And let the player do the real player slide. Gon' cross these arms, let me tell him tonight. Let the real player do what real players came to do. A real player only came to do. Yeah. Tenemos ya con nosotros a Guille perfectamente preparado para responder a nuestras preguntas. Bueno, Guille, cuéntanos cosas sobre ti. Hola, bueno, lo primero de todo quería felicitaros por el programón que hacéis. Este podcast es alucinante y que me encanta y que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, presentarme un poco, yo soy Guillermo, pues soy un chico de Madrid, un chaval todavía, soy licenciado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, soy entrenador de atletismo y lo principal de todo es que soy profesor de educación física. Llevo muy poquito tiempo, llevo 2 años trabajando de profesor, como profesor, encantado y disfrutando de ello. Así que poco más sobre mí. ¿Cómo es el proceso de selección de plaza para un profesor de un colegio público? Me encanta esta pregunta porque mucha gente de pequeño ya empieza a pensar que quiere ser profesor, que le gusta, le motiva ese trabajo, ese futuro y tenemos muchas ganas de ser profesor también. Nos pensamos en las vacaciones, todo eso, todo lo bueno que digamos entre comillas que tiene ese profesor, pues la gente tira mucho por esa profesión. Y luego no es tan fácil porque el proceso para ser profesor es complicado, sobre todo en un colegio público. En un colegio privado es más un poquito conocer, tener contactos, tener un buen currículum y para sacarse plaza en lo público ya es diferente porque ahí tienes que superar un sistema de oposición. Un sistema de oposición que se divide en 2 cosas. Una fase de concurso, que es todos los méritos, currículum y títulos que tienes y experiencia, y una fase de oposición, que son exámenes, son 3 exámenes, una prueba más de tus habilidades técnicas, de deportes y de actividades físicas, una fase más de temario general, que son 65 temas de educación física, todo, por supuesto, 65 temas, y luego también tienes 2 supuestos prácticos, un supuesto de una clase, de cómo actuarías, y otro más un supuesto biomecánico de cualquier actividad física o movimiento. Y luego, a partir de ahí, pues si tienes suerte y entras en las plazas que convocan, si eres de los mejores de la oposición, pues tendrás una plaza fija ya futura ahí. Y si no, pues tendrás la opción de interino, como yo, que yo soy interino, que yo aprobé, pero no conseguí plaza. Y entonces las bajas que hay o los puestos que quedan libres, pues tiran de la lista de la gente que ha opositado y ha sacado buena nota. Y luego, claro, únicamente es un sistema que se produce en cada comunidad. O sea, yo me presenté por la Comunidad de Madrid y no puedo ir a otra comunidad. Para presentarme y ser profesor en otra comunidad debería presentarme a las oposiciones de allí. Así que es un sistema complejo que tienes que prepararte y tener conciencia sobre ello. No es tan fácil ser profesor como parece. Aparte que luego en el aula también es bastante complicado, pero para poder conseguir ser profesor no es tan fácil. Tienes que pasar un sistema de oposición bastante complejo, con muchísima gente, con muy pocas plazas
y es complicado y yo voy a por la plaza, así que es mi próximo objetivo. ¿Qué has hecho durante la cuarentena? Bueno, durante la cuarentena, mira, yo estoy a jornada parcial, tengo media jornada y he teletrabajado como si estuviera jornada completa y más. ¿Por qué? Pues porque ten en cuenta que mantener las clases, mantener el temario, modificar todo lo que tenías planificado para llevarlo a lo virtual, a una docencia a distancia, pues conlleva mucho tiempo, sobre todo si quieres crear buenos materiales, vídeos, utiliza un montón de plataformas que tienes que investigar, que tienes que aprender, que mirar muchísimas cosas para hacerlo efectivo y que funcione los chicos. Mucho material, diferentes clases, diferentes contenidos, entonces mucho trabajo, pero bueno, todo ese material y todo eso que me llevo, agradecido porque esto me puede valer para el futuro y para incluso para próximas oposiciones y todo. Así que teletrabajar es lo que más he hecho durante la cuarentena, teletrabajar mucho. Luego ya aparte, ya un poquito más dentro de mi ocio, entre comillas, me he puesto a entrenar utilizando, utilizando conocimiento que estaba incluso aprendiendo durante este teletrabajo, durante todo lo que he estado investigando, entrenando y bueno, luego pues lo típico, ver series, películas y Twitter que me pone un poquito histérico, pero bueno, con Twitter también y con todo eso. Pero vamos, 80% del tiempo teletrabajar, crear materiales para los alumnos, hablar con ellos, feedback, encima soy tutor, que eso me lleva mucho más trabajo. Entonces, 80% teletrabajo y el resto, pues bueno, entrenar, series, películas y poco más. Eso es lo que ha sido mi cuarentena. Me gustaría que nos explicaras qué importancia tiene que en un país se haga una buena educación física, sobre todo para los niños. Pues me encanta esta pregunta porque la educación física siempre ha sido menospreciada por el sistema educativo y por la sociedad. Bueno, siempre no. Digamos que las últimas generaciones se venía muy despreciando, llamándola gimnasia, esa actividad de recreo, ese deporte, y no profundizaban en la importancia real que tiene la educación física, pero tiene una importancia fundamental. Digamos que lo más importante de la educación física es la salud. Nuestro objetivo, y muchas veces se nos llama a los profesores de educación física los primeros agentes de salud pública, porque somos los primeros en llegar a los niños, en generar esa conciencia, esos hábitos saludables, esa implicación motora que haga que desarrollen esos hábitos, tanto alimenticios como de movimiento, que eviten caer en el sedentarismo de esta sociedad, fomentando el ocio activo a través del conocimiento de muchos deportes, a través de generar esa conciencia, esos hábitos a través de la clase. En realidad, en 2 horas es complicado llegar a cumplir con garantías todos los objetivos, pero son los objetivos fundamentales de la educación física, ser los primeros agentes de salud pública, generar esos hábitos saludables en los alumnos, que tengan conciencia sobre la importancia de moverse, de tener una buena nutrición, de las capacidades del propio cuerpo humano, que se conozcan a sí mismos, que desarrollen toda su parte corpórea, no tanto digamos, como decía, mens sana in corpore sano. Es importante el cuerpo, trabajarlo, conocerse y generar esos hábitos de salud que tanto afectan hoy en día a la sociedad. O sea, somos una sociedad sedentaria con grandes problemas de obesidad, de enfermedades relacionadas con el sedentarismo, como la diabetes, enfermedades cardíacas, un montón de enfermedades, hasta la osteoporosis en edad adulta, o sea, en edad ya avanzada. Todos esos hábitos que se tienen que generar y consolidar en las etapas educativas tienen que llegar a la población futura, a la población adulta, para que así mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos de un país y evitar así también descongestionar el sistema sanitario, porque la mayoría de enfermedades que, a pesar del COVID, no vamos a hablar del COVID, pero la mayoría de enfermedades que hoy en día se tratan en los hospitales, muchas son relacionadas con el sedentarismo y con esa forma de vida que llevamos hoy en día. Hoy en día los chicos no hacen ninguna o casi ninguna actividad física. Hay miles de estudios que la mayoría, la única actividad que hacen es la que hacen en educación física, que son 2 horas a la semana. 2 horas a la semana que luego no se convierten en 2 horas, que son menos tiempo, 30 minutos cada clase efectiva. Entonces es muy complicado que con eso consigan tener una salud
positiva tanto en edad adolescente como en edades avanzadas. Entonces, principal de todo la educación física es mantener esos hábitos saludables, crearlos, consolidarlos y que en un futuro mejore su salud tanto en el presente como en un futuro. ¿Cuáles crees que son los métodos o cuál crees que es la solución al problema del acoso escolar? Esta pregunta es complicada porque el acoso escolar es difícil de llevar y de gestionar cuando no estás preparado. Entonces, lo primero de todo, sobre todo, es prevención, o sea, concienciar a los alumnos. Eso también es parte del sistema educativo, concienciar a los alumnos de lo malo que es o lo que afecta este tipo de situaciones de acoso para evitar directamente que se produzcan, pero una vez que se producen, lo que hay que tener claro, y por parte del sistema educativo ya hay varios, son protocolos de actuación y de observación. Sobre todo, primero, para actuar hay que observar y saber que hay un acoso escolar. Por eso los profesores tienen que estar preparados, tienen que estar informados y tienen que estar educados también en saber observar y saber detectar cuando hay un caso de acoso escolar. ¿Estamos preparados? En cierta parte sí, pero no del todo. Deberíamos avanzar más en ese sentido para tener una preparación más específica, digamos, a nivel de observar y detectar cuando hay un acoso escolar y luego a partir de ahí actuar. El protocolo de actuación yo creo que está más preparado porque ha habido varios casos y cuando ha habido y se han detectado los protocolos de actuación suelen funcionar. Lo difícil es la detección. Si tú no lo detectas es muy difícil poder actuar y entonces el caso se agrava. Entonces, una vez yo creo que esté más desarrollado el proceso de observación y de detección de esos casos, los protocolos de actuación yo creo que están bastante bien y son capaces de mitigar y de solucionar este tipo de problemas. Y sobre todo también esto corre parte de los expertos. Los expertos son los grandes preparados en llevar a cabo estos protocolos de actuación y nosotros nos tenemos que convertir, los profesores, en expertos en detección, saber detectar cuando hay un caso y saber actuar. Entonces, nosotros deberíamos de ser expertos en detección y luego, aparte, los expertos ya en actuar cuando se ha detectado para poder llevar a cabo todo el protocolo y poder solucionarlo de la mejor forma posible y para ello hay que estar preparado. ¿Los deportes de equipo son importantes en la educación de los chavales? Los deportes de equipo son importantísimos, son muy importantes en educación física. Primero, sobre todo, porque los deportes de equipo suelen ser los más conocidos, los que más repercusión tienen, los que más motivan a cierto alumnado. eh, y luego tiene valores muy importantes que cabe destacar. Lo primero de todo es que hay que tener cuidado con el exceso de individualización en estos deportes y de exceso de competición. Nosotros la educación física no es un deporte, el deporte de educación física no es un deporte como tal, como un deporte competitivo. Nuestro deporte es un deporte educativo y ahí es donde nosotros tenemos que entrar variando reglas, variando ciertas cosas del deporte para llevarlo y alejarlo de esa individualización, de exceso de individualización y de ese exceso de competición. ¿La competición es buena? Sí, es buena. Tienen que conocer la competición, saber ganar, saber perder, todo, pero hay que saber controlarlo porque nuestro objetivo no va por ahí. Nosotros ya nos centramos más en ese trabajo socioafectivo, que también es muy importante dentro de la educación física, a nivel de cooperación, que va a valer mucho en el futuro porque cada día más se trabaja en equipo y es muy importante saber cooperar, saber trabajar en equipo y para ello nosotros tenemos que saber adecuar estos deportes para conseguir nuestros objetivos de educación física. No son deportes como el fútbol que ves en la tele. Esto es deporte educativo, es totalmente diferente. Se parecen mucho, pero los objetivos de este deporte y por lo que se practica y cómo se practica en las clases de educación física lo hace diferente y es lo que en realidad debemos conseguir los docentes de educación física, es conseguir que la práctica de ese deporte conlleve a una educación por parte del alumno, a un aprendizaje de ciertas cosas como valores, como la cooperación, cosas más allá de lo que va el propio deporte, también valores de juego limpio, saber perder, saber ganar, que va asociado a la competición, pero no tan importantes como ese a nivel de cooperativa, a nivel social, a nivel socioafectivo que queremos en educación física. Luego también hay muchos deportes de equipo
Y los que más recomiendo yo son aquellos en los que los alumnos no conocen demasiado. ¿Por qué? Porque eso va a igualar a todos, igual a todos los alumnos, y entonces la cooperación, el trabajo en equipo supera muchísimo más que a los deportes como digamos el fútbol. Tú pones a jugar al fútbol en la clase y los que saben mucho, ¿qué va a haber? Exceso de individualización, competición, van a cabrearse con los que menos saben porque no ganan, porque no tal. Entonces, cuando tú pones un deporte que no conoce ninguno, se iguala todo muchísimo, participan todos muchísimo más, hay, mm, digamos, más alegría dentro de la práctica y yo recomiendo mucho, obviamente trabajamos los deportes más importantes, pero siempre meter algún tipo de deporte eh, no conocido por los alumnos que les ayude también a motivarse y a igualarse entre todos. Eh, y sobre todo también conocer cuanto más deportes mejor para generar esos hábitos saludables. Cuanto más deportes conozcan, más posibilidades de que a alguno le guste, que a alguno le enganche y que alguno sea capaz luego de llevarlo a cabo fuera de las aulas para poder generar esos hábitos y evitar ese sedentarismo, ese ocio no activo que tienen hoy en día los chicos eh, y llevarlos por un camino mucho más saludable. Guille, ¿has podido llevar a cabo clases online como en otras materias? Pues yo sí que he podido llevar las clases online, como en otras materias, prácticamente porque he hecho lo que otras materias. He dedicado este tiempo en el cual la práctica de actividad física se veía mermada porque yo no podía estar con ellos, falta de material en casa, falta de espacio, falta de todo tipo de condiciones para hacer esa práctica, esos hábitos que queremos en la educación física. Yo me he centrado prácticamente más en las partes más teóricas, tratarlas de una forma mucho más efectiva que en clase y eficiente a través de todas las plataformas que he utilizado para así poder profundizar un poco más en estos contenidos tan un poco más teóricos que en clase costaba, porque como he dicho antes, educación física tenemos 2 horas a la semana en la cual el objetivo principal es que ellos también aprendan a partir de la práctica, que estén en movimiento, hay que aprovechar el tiempo, porque es muy corto. Entonces, perder mucho tiempo en explicaciones, en teoría y tal, es complicado en educación física. Entonces, muchas veces no te da tiempo a profundizar tanto como quieres. Y entonces, en este periodo, pues se ha aprovechado también para profundizar en esos contenidos un poquito más teóricos, llegar más a fondo y, y así poder igualarnos también con otras materias, como me has dicho. O sea, entonces, al final, yo he podido perfectamente dar las clases, hemos profundizado en cosas más teóricas que a lo mejor en clase costaban más, y yo creo que ha sido muy beneficioso para ellos, han aprendido muchas cosas y en general están contentos. Luego otra parte ya es la parte más de actividad física. Obviamente he seguido trabajando con ellos eso, unos hábitos, unas rutinas un poquito más, lo que podían hacer en casa, pues unas rutinas de fuerza-resistencia, circuitos, un poquito más aeróbico, body combat, etcétera, retos más que lo más típico, todo eso para seguir con la conciencia del movimiento, el cuerpo, conocerse a sí mismos, generar esos hábitos, pero luego, a la vez, lo más importante ha sido durante esta etapa, ha sido esos contenidos un poquito más teóricos, menos tratados a menudo en clase, con esa calma, ese sosiego que te da la distancia, el vídeo, la plataforma, que la clase que vas a contrarreloj y yo creo que eso les ha beneficiado a ellos porque todo esto es para ellos y creo que han aprendido mucho y les ha merecido la pena. Así que yo creo que he podido llevar las clases online bastante bien y los chicos que han seguido las clases han aprendido mucho. ¿Qué problemas crees que tiene el sistema educativo en España? El sistema educativo español es que ha tenido un problema eterno que se sigue manteniendo y es el constante cambio por cada fuerza política y eso genera una incertidumbre tanto en docentes, en centros educativos y en los alumnos que, que no se consolida lo suficiente cada sistema. Yo creo que está hecho muy a nivel partidista cada sistema y no va de raíz al problema del asunto. El sistema educativo es lo que sustenta toda la educación de los chicos, de los alumnos, y es muy importante hacerlo a conciencia, hacerlo bien, profundizar en él y que sea un sistema impecable. Hoy en día los sistemas son muy complicados. No quiero entrar en teorías ya más profundas en cuanto al poder, que no se quiere dar ciertos valores a la educación por ciertos intereses. No voy a entrar en eso, pero bueno, el problema más importante que veo que se puede solucionar directamente, el problema
es la inversión. Claro que el dinero mueve mucho y no creo que se vaya a invertir lo suficiente como para que haya una educación de calidad. Obviamente, la inversión que implica mejores instalaciones, mejores docentes y sobre todo mejores ratios. O sea, tener una clase de 15 respecto a una clase de 30 como tenemos en la educación pública, varía muchísimo la educación, porque la educación necesita de esa individualización cada alumno, de ese trabajar por ciertos niveles, cada uno a un ritmo, cada chico, cada alumno, cada alumna es diferente. Entonces, con 30 alumnos es muy difícil, si no es prácticamente imposible, llegar a todos por igual y conseguir que todos lleguen al máximo que pueden dar. Luego, a partir de ahí, de la inversión y de los ratios, que creo que es lo más importante, lo que más se podría incidir directamente, sería ya, pues bueno, un poquito más centrarnos en focalizarla más en los momentos actuales, o sea, todo llevarlo un poquito más a la práctica. Tanta teoría de aprenderse de memoria las cosas, yo no lo veo. Yo creo que hoy en día tienes acceso a la información, hay que saber trabajar con eso. Eh, Poner mucha más práctica, llevarlo todo más al práctico, que a los alumnos eso les motiva mucho más, tanto a metodologías, pero eso ya más por parte del docente. Sí, el sistema educativo te puede proporcionar trabajar con ciertas metodologías, pero o incentivar o llevar hacia cierto camino, pero eso también vamos por parte del docente que del sistema educativo. Yo espero que suba la inversión porque los ratios en clase son altísimos y tener una educación eficiente y positiva para todos los alumnos con estos ratios es muy, muy, muy complicado. Entonces, yo creo que ese es el gran problema de la educación pública, que es esa falta de inversión, esa falta de inversión por parte del Estado en la educación. ¿Te has tenido que enfrentar a situaciones con padres conflictivos? Pues como te he dicho antes, yo no llevo mucho tiempo, llevo 2 años y la verdad he sido tutor siempre y no he tenido ningún problema con padres conflictivos, la verdad, no he tenido ningún problema. Los padres, la verdad, que siempre, será porque llevo poco tiempo, pero siempre conmigo han sido bastante encantadores todos, obviamente preocupados por sus hijos, por sus estudios, la mayoría, y simplemente eso, hay que saber una parte del trabajo cuando eres tutor, pues saber tratar con los padres, saber cómo hablar con ellos, qué contarles, qué no, y todo eso ayuda a que haya menos problemas con los padres. Llevo muy poco tiempo, llevo 2 años. Probablemente algún día algún padre conflictivo hay porque siempre hay. Pero no, la mayoría yo diría que no son conflictivos. La mayoría son bastante amables, bastante preocupados por la educación de sus hijos y en general no dan problemas, dan más problemas los alumnos que los padres. ¿Cómo crees tú que va a ser el regreso a las aulas? Pues el regreso a las aulas es que yo te diría que no lo saben ni los consejeros de Educación de Madrid, no lo saben ni el Gobierno de España cómo va a ser, porque es complicado por el sistema del COVID, la forma de transmisión que tiene. Las clases y los institutos son nichos de gente, de movimiento. Somos animales muy afectivos, muy sociales, en espacios cerrados, mucho movimiento. Va a ser complicado, va a ser complicado. Lo que está claro es que con los ratios que hay ahora mismo no se va a cumplir ni la distancia de seguridad ni los objetivos para el COVID. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducir los ratios. ¿Qué pasa? Que hay que ampliar el profesorado. No se va a ampliar el profesorado porque eso conlleva mucho dinero e inversión y no se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? En principio lo que dicen para secundaria es que va a haber eh, la mitad de los días que vayan 15 alumnos y la otra mitad otros 15. O que se divida en horario y la mitad harás teletrabajo online y otro trabajo en clase. ¿Qué va a pasar? Que los profesores van a tener que trabajar el doble o el triple. Y eso probablemente afecte al nivel de educación de los alumnos, porque los profesores tienen cierto límite. No pueden ser efectivos y llegar tan bien como si tuvieras un horario capaz de desarrollar todo en condiciones. Cuando te exprimen
al final la calidad de tu trabajo no es el mismo. Tienes que tratar bien a los que educan para conseguir una buena educación. Yo creo que va a ser complicado y veremos seguramente sea así, sea mitad en clase y mitad online. Va a ser complicado, pero todavía no sabemos nada, dependemos de lo que nos digan tanto a nivel de gobierno autonómico o a nivel de gobierno nacional, entonces hasta ahora no tenemos ni idea, pero va a ser muy complicado. Bueno, Guille, no tenemos más preguntas, así que muchísimas gracias por venir. Me ha encantado la entrevista. Nos queda la última sección, así que música y volvemos. I know that I want you, is this enough? My feelings are changing, put this in your mouth. Just feels right when you go with me, but you never knew me like that. Make me smile when you come to me, but you never knew I was bad. Let me know when you want me. Won't ever be shady, won't lie to my baby, won't ever be shady, won't lie to my baby. You touch my mind when you talk to me, you do it all the time when you close. Your lips feels right when you talk to me, then do me like you know I'm yours. You touch my mind when you talk to me, you do it all the time when you close. Your lips feels right when you talk to me, then do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, I see you go. I see you got this yesterday. Why? See you go. See you got this yesterday. I know you expect me to cry. Expect me to see other guys. You calling me solo, but baby you don't know I'm really not solo. I'm really not solo. They calling my phone up. Oh baby you don't know. I only let you, I only let you, I only let you come inside. You touch my mind when you talk to me. You do it all the time when you close. Your lips feels right when you talk to me. Then do me like you know I'm yours. You touch my mind when you talk to me. You do it all the time when you close. Your lips feels right when you talk to me. Then do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, I crawl with the strength of your spirit in my heart. I lick with the strength of your spirit in my heart. I walk with the strength of your spirit in my heart. I lick with the strength of your spirit in my heart. I crawl with the strength of your spirit in my heart. I lick with the strength of your spirit in my heart. I walk with the strength of your spirit in my heart. I dance with the strength of your spirit in my heart. You touch my mind when you talk to me. You do it all the time when you close. Your lips feels right when you talk to me. Then do me like you know I'm yours. You touch my mind when you talk to me. You do it all the time when you close. Your lips feels right when you talk to me. Then do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, do me like you know I'm yours. I'm yours. When you talk to me, Y vamos a pasar a las preguntas que nos habéis dejado en el Instagram, que nos habéis petado el buzón, hay que decirlo, ¿eh? Os habéis dejado preguntas que nos han hecho sudar. Sí, algunas nos las hemos tenido que preparar y todo, pero bueno, queremos daros las gracias por el feedback y las iremos respondiendo poquito a poco. La primera es de Rubén y nos pregunta si creemos que Denis Villeneuve tiene un ultimátum con Dune tras el fracaso comercial que supuso Blade Runner 2049. Yo creo que dentro de la industria cinematográfica de Hollywood sí tiene un ultimátum, pero el fracaso de Blade Runner yo creo que se debe también por la mala publicidad que tuvo la película. No se vendió demasiado bien. Y eso es que es verdad que la crítica la alabó muchísimo, pero al público no le gustó.
A mí, sinceramente, la peli no me parece nada especial. Yo lo que creo que Denis Villeneuve debería hacer, siendo un director tan talentoso como es dedicarse a presupuestos más pequeños, a pelis menos pretenciosas, buscar historias originales y hacer buenas obras, como ha hecho con Arrival, como ha hecho con Incendies. O sea, quiero decir, es un tío muy bueno, entonces no necesita meterse en presupuestos grandes, con estrellitas y con historias. Y es que, mirad las que he mencionado, entre otras que ha hecho. Dejamos a Villeneuve de lado y pasamos a otra pregunta. Esta vez Álvaro nos pide que hagamos una lista de las películas de Tarantino de mejor a peor. Yo lo tengo clarísimo. Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Malditos Bastardos, Kill Bill 1 y el resto dan igual porque son todas malísimas. ¿Pero te las has visto? Sí. De todas formas, creo que al menos en el top 4 coincidimos, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Para mí la primera es Pulp Fiction, seguida de Reservoir Dogs, Kill Bill 1, Malditos Bastardos, Kill Bill 2, Django, Jackie Brown y luego las que creo que son bazofia, que son Los Odiosos 8 y Hollywood, Brad Pitt conduciendo media hora. O 3 horas. Pues así, prácticamente. Bueno, Erea nos pregunta nuestra opinión sobre la industria del porno. Esta es un poquito más complicadita, ¿eh? Esta es de las que nos tendríamos que haber preparado, pero bueno. Sí, es una industria que genera muchísimo dinero, que tiene a la mujer por objeto, o sea, no es nada nuevo, pero hay casos en los que hay actrices que se han retirado del cine porno criticando a la industria, pero es que luego hay otras que están súper contentas trabajando de actrices porno. Partiendo de la base de que yo estoy en contra de absolutamente todo el trabajo sexual, voy a decir que no son pocos los casos de violaciones y abusos que ha habido en la industria, los casos de drogas, los casos de todo tipo de mierdas, y por lo tanto, para mí, cuanto antes se acabase con ella, mejor. Y ahora pasamos a la última pregunta. Nos la escribe Ali y nos dice qué 2 universos de series juntaríamos. Aprovechando que he mencionado Utopia antes, yo voy a decir Utopia y Agentes de S.H.I.E.L.D. Y explico por qué. Agentes de S.H.I.E.L.D. es Los Vengadores en versión cutre, ¿vale? A mí me encantaría ver a un equipo de superhéroes luchando, en vez de contra un supervillano, contra una organización de científicos que quieren soltar una pandemia. No sé, me parecería como muy curioso, ¿vale? En plan, además son estéticamente tan diferentes y narrativamente tan lejanas que, no sé, me produciría curiosidad ver cómo pueden funcionar juntas. Está curiosa esa mezcla, ¿eh? Mezclote. Yo voy a juntar Juego de Tronos y Pasión de Gavilanes. Y también os voy a explicar por qué. Porque creo que las 2 series son culebrones y me gustaría ver esa combinación porque yo creo que al combinarlas no habría mucha diferencia entre una y otra. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo era la canción? ¿Quién es ese hombre? ¿Te imaginas a Jon Snow cantando eso? Bueno, da igual. Hemos llegado al final del programa. Esperemos que os guste. En 3 semanitas vamos a poner otro. Compartidnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook. Vamos a colgarlo en YouTube, vamos a colgarlo en Spotify. Más fácil nos lo podemos poner. No dejéis de compartirnos, no dejéis de preguntarnos y no dejéis de querernos, chicos. Nosotros os queremos un montón. Así que, chicos, hasta luego. Hasta el próximo programa. I was insecure. Yes, I was frightened. To be myself seemed like a distant dream. Lost in the crowd, I closed the curtains and I hid my hips and thighs in baggy jeans. But they said, love, don't fail if you're trying. I knew in my heart I would succeed. When times get hard, gotta keep on fighting. All these battles, yes, they made the best of me. 'Cause I can rule like a queen, be a superhero. Hold my head high the further I go. I know I can love myself more than anyone else. I am fine and the world's got to know. Woman,
Oh, yes, I'm certain